Estás frente a un momento en el que muchas cosas pueden sentirse en contra, el ruido interno que no se apaga, las decisiones que se repiten como un patrón de error, la sensación de que el viento viene fuerte y tú no tienes dónde agarrarte. Este primer punto no es una introducción decorativa ni una frase motivacional pasajera, es la base de todo lo que viene después. Aquí se enciende una luz, se abre una ventana y se te ofrece un ancla. La palabra de Dios no es un libro bonito en la repisa, es una herramienta viva que fue hecha para hablar, acomodar, reconstruir y guiar cuando la tormenta ruge más fuerte. Quiero que sientas devoción, no como emoción superficial, sino como una reverencia activa, una disposición interior a ser transformado. Lo que estás por recibir es una invitación a dejar de sobrevivir a los momentos difíciles y empezar a utilizarlos como puntos de inflexión, usando versículos como brújula y como escudo. En el corazón de la palabra está la promesa de que nada en tu vida sucede sin un propósito y nada te alcanza sin una respuesta. Esos momentos en los que el miedo paraliza, la tristeza pesa, el fracaso deja huellas profundas, la tentación se presenta como una voz engañosa y la incertidumbre te hace dudar del camino no son coincidencias azarosas, son picaportes que el enemigo quiere usar para inmovilizarte, pero también son lugares donde la verdad puede entrar y cambiar la historia. La Biblia no presenta los versículos como frases bonitas para memorizar con superficiales aplausos interiores. Los coloca estratégicamente como medicina para cada herida, como pacto para cada duda, como luz para cada tiniebla. Por eso este video viene con una estructura, un versículo para el miedo, uno para la tristeza, uno para el fracaso, uno para la tentación, uno para la incertidumbre. Pero antes de llegar a ellos, entiende que el poder no está en recitarlos como quien repite una fórmula, sino en aplicarlos con conocimiento, acción y fe. Imagina que tu vida es un barco en medio del océano. Las olas no desaparecen porque tú las ignores. Lo que cambia el rumbo es tener un timón firme y una estrella fija para guiarte. La palabra es esa estrella y los versículos son el timón que se ajusta cuando el viento cambia de dirección. Si nunca revisas si tu timón está bien asentado, seguirás dando vueltas cansado sin llegar a puerto. Muchas personas luego de una temporada difícil culpan a su mala suerte o a que la vida es así, cuando en realidad no se han detenido a tomar la brújula espiritual que tienen disponible. Esto es la convicción. Tú puedes elegir, hoy, tomar esa palabra y hacerla tu brújula. No se trata de fingir fortaleza, se trata de reconocer que en el corazón del conflicto hay una oportunidad para ser moldeado y que la verdad de Dios tiene nombre, forma y dirección. También quiero que veas lo que ha pasado en tu propia historia con ojos de sabiduría. ¿Cuántas veces la duda increpó tu paso porque no tuviste una palabra que te sostuviera? ¿Cuántas veces el silencio se llenó de miedo porque no tenías una promesa que hiciera eco en tu alma? Esa ausencia no es un error irreparable, es la brecha que puedes cerrar con intención. Si en los momentos de desánimo simplemente te dejaste llevar, si en los momentos de prueba hablaste el lenguaje del fracaso en lugar del propósito, es momento de cambiar el guión. No es culpa inútil, es diagnóstico. Ese diagnóstico es el impulso para corregir, reconocer que has hecho mal, que has permitido, qué narrativa repetida te ha condenado y reemplazarla activamente con la verdad que trae vida. Porque parte del propósito de esta introducción es que entiendas, si has estado tomando decisiones con base en lo que sientes y no en lo que Dios dice, has armado un castillo sobre arena. Ese castillo se sacude con cualquier viento. La devoción que despierta aquí es la de agarrar la piedra firme, ponerla en tu vida y decir, desde aquí voy a construir diferente. Hay una teoría que sostiene todo esto y viene desde el corazón de la Escritura. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, Hebreos 4:12. Eso no es metáfora suave, es que esa palabra tiene capacidad de discernir tus intenciones, exponer lo oculto, reorientar lo errado, sanar lo roto y fortalecer lo débil. Cuando la aplicas conscientemente, no solo estás leyendo letras, estás trayendo al mundo espiritual una intervención. Es como si tuvieras una llave para cada puerta de tu vida que ha sido sellada por miedo, culpa, desesperanza o confusión. Esa llave es un versículo adecuado en el momento adecuado. La idea de un versículo para cada momento difícil no es una solución genérica, es un sistema operativo. Miedo recibe la palabra de valor, tristeza recibe la palabra de consuelo, fracaso recibe la palabra de renovación, tentación recibe la palabra de fortaleza, incertidumbre recibe la palabra de dirección. Quiero que te quedes con imágenes,
cuando el miedo se parezca a una pared impenetrable, hay un versículo que es una ventana por donde entra valor. Cuando la tristeza sea un peso que te hace hundir como si caminaras en barro profundo, hay una palabra que es un puente firme para avanzar. Cuando el fracaso te hable con voz de no puedes, hay una promesa que te susurra levántate, porque no has sido olvidado. Cuando la tentación venga con disfraces y promesas fáciles, hay una verdad que corta la ilusión como luz corta la oscuridad, y cuando no sepas cuál dirección tomar, hay un rayo de claridad que aparece en la forma de una palabra de sabiduría. Esa es la esencia de lo que sigue. No vas a recibir solo versículos bonitos, recibirás una narrativa ordenada para que cuando lo peor llegue, ya tengas la palabra que lo enfrente. Para que esa palabra no se quede en el intelecto, en esta serie vas a escuchar también lo que debes hacer, acciones concretas para internalizar y vivir esa verdad. No basta con repetir todo estará bien y seguir viviendo igual. El que recibe el versículo y actúa es el que cambia. Por ejemplo, ante el miedo no es solo recitar no temas, porque yo estoy contigo, Isaías 41:10, y seguir corriendo. Se trata de identificar qué está generando el miedo, exponerlo con oración, declararlo bajo la verdad y dar un paso en obediencia a pesar de la incomodidad. Ante la tristeza no se trata de decir, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y se quedarse en la cama. Se trata de buscar compañía, escribir la herida, hablarla en verdad y luego anclarla con gratitud. El versículo se convierte en acción cuando lo haces carne en tu día a día. También quiero que se active en ti una devoción que produce movimiento. Quiero que sientas el deseo de actuar, de levantarte, de no repetir los mismos patrones. Hay una frase que se atribuye a muchas personas de éxito espiritual. La fe sin acción es como una vela sin fuego. Tiene forma pero no da luz. Esa frase recuerda que puedes conocer el versículo y no vivirlo, o puedes permitir que la verdad te mueva. Haz la segunda. Si otros grandes de la fe, como el apóstol Pablo que enfrentó persecuciones y encarcelamientos, pudieron levantarse porque su ánimo estaba anclado en la palabra que transformaba su identidad, tú también puedes reescribir tu historia. No necesitas un momento perfecto, necesitas una decisión sincera. Y mientras haces esto, recuerda que tu vida no es un caso aislado. Tu transformación influye en otros. La familia, los amigos, el entorno laboral, todo se ve afectado cuando tú tomas la palabra y la haces tu brújula. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. No solo te ilumina a ti, permite que otros vean el camino y se atrevan a moverse. Si no haces el cambio, la sombra sigue dominando múltiples vidas a tu alrededor. Ese peso de responsabilidad no es carga, es oportunidad para que el bien se multiplique. Este primer punto, entonces, es un despertar. Es la comprensión de que hay una palabra hecha para cada grieta y cada momento difícil, y que tú puedes usarla con intención y autoridad. Es el reconocimiento de que quizás tomaste malas decisiones antes, pero todavía puedes corregir el rumbo porque la verdad de Dios siempre tiene un nuevo comienzo integrado. Es el encendido de una devoción que no se queda en sentirse bien y se convierte en hacer lo correcto. Si tomas lo que sigue con esa actitud, los versículos que vendrán serán mucho más que frases, serán la historia viva de tu regreso, de tu avance, de tu cobertura y de tu propósito renovado. Luego de esto viene la primera aplicación concreta, el versículo para cuando el miedo te paraliza y cómo responder. Que esa palabra no solo entre en tu oído, que entre en tu decisión. Este punto 2 entra al territorio donde muchos han estado estacionados sin darse cuenta. El miedo que paraliza, ese peso silencioso que se apodera del cuerpo, que enmudece la voz, que hace que se postergue una decisión vital y que convierte momentos de oportunidad en arrepentimiento futuro. No es un miedo abstracto, es el pulso que se siente en la garganta cuando se piensa en el mañana, es la voz interna que repite, no voy a poder, es la sombra que se extiende sobre los sueños porque se cree que no se está preparado, es el freno invisible que detiene el avance. Y ahí, justo ahí, donde la respiración se hace corta y la incertidumbre parece un muro, hay una palabra que entra como un aliento nuevo. No temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esa frase no está diseñada para que se repita mecánicamente en un rincón del pensamiento, está dada para anclar el espíritu, es el primer versículo que se convierte en escudo cuando el miedo quiere gobernar. La teoría detrás de por qué el miedo paraliza tiene que ver con cómo se interpreta una amenaza.
El cerebro emocional magnifica posibilidades catastróficas y cuando no están alineadas con una verdad más profunda, se convierten en cadenas. El enemigo no viene siempre con ataque abierto, muchas veces siembra inquietud. ¿Y si no funciona? ¿Y si me equivocan? ¿Y si no soy suficiente? Y esas preguntas se convierten en trampas de indecisión. La fe, en cambio, es una evaluación diferente del mismo terreno. Reconoce que la dificultad está ahí, pero elige caminar con la verdad de que hay respaldo, fundamento y propósito. Es como tener una tormenta afuera y decidir no abandonar la casa, no porque la tormenta no sea real, sino porque la casa tiene cimientos enterrados, paredes reforzadas y una puerta con cerrojo. El versículo de Isaías no niega la tormenta, la pone en contexto. Hay un Dios contigo que fortalece, ayuda y sostiene. Eso reconfigura la percepción de la amenaza. Pero no se queda la cosa en escuchar la palabra y esperar que el miedo automáticamente desaparezca. La fe activa, esa que transforma la circunstancia, tiene un proceso. Primero, el reconocimiento. Esto es miedo, no verdad. Eso no es una trivialización. Es una separación de la reacción automática de lo que realmente se está enfrentando. El Salmo 56:3 dice, «Cuando siento miedo, en ti confío». Ese acto de llevar el miedo directamente a la palabra es una práctica espiritual. Reconocer que el temor está presente y plantarlo delante de Dios como quien coloca la escena bajo luz para que se vea con claridad. Segundo, la declaración, afirmar la verdad en voz alta. No es un mantra vacío, es declarar lo que Dios ha dicho de ti. No tengo un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese versículo reprograma. Lo que antes era reacción ahora es elección. Poder en lugar de parálisis, amor en lugar de retraimiento, dominio propio en lugar de dejarse arrastrar por la ansiedad. Es como quien está frente a un precipicio, siente el vértigo, pero elige tomar la baranda y dar el primer paso porque tiene claro que el camino tiene soporte. El tercer componente es la acción. El miedo paraliza cuando se le permite ocupar espacio que debe ser habitado por movimiento. Para enfrentar ese miedo hay pasos concretos. 1. Hablarlo en voz alta y ponerle nombre. Esto que siento es miedo por X. Lo traigo ante la verdad y decido avanzar. Eso corta la ambigüedad y el poder informal que el miedo obtiene cuando se mantiene en la sombra. 2. Dividir la montaña en pasos pequeños. El miedo se devora lo grande, se neutraliza lo pequeño. Si el reto parece enorme, la acción se fragmenta en primer paso, segundo paso, tercer paso. 3. Rodearse de evidencia. Revisa momentos anteriores en los que pensaste que no podrías y avanzaste. Haz un cuaderno breve de victorias contra el miedo, pequeñas decisiones valientes que cambiaron tu rumbo. Esa memoria es combustible cuando el miedo vuelve a insistir. 4. Declara protección antes de actuar. Señor, tu palabra me dice que no tema, que me sostienes. Voy a hacer esto con tu respaldo. Esa declaración no es frase hueca, es un anclaje verbal que une la intención con la verdad. Hay metáforas que ayudan a entenderlo. El miedo es como neblina en la carretera. Si uno no enciende luces y no reduce la velocidad, la próxima curva puede ser fatal porque no se ve. Pero si pones el faro de la palabra adelante, ajustas tu velocidad y sigues el camino con atención, esa neblina ya no es parálisis, es contexto en el que sigues avanzando. Otra imagen. Una semilla enterrada bajo tierra, imagina que la oscuridad la asfixia, y sin embargo es en esa presión donde germina. El miedo puede sentirse como esa oscuridad, pero la promesa de compañía y fortaleza es el sol que la acompaña para que se convierta en vida. La fe no consiste en ignorar la neblina o la presión, consiste en seguir el camino con una luz que no falla, porque hay una promesa encendida dentro. También debe entrar en esta parte el reconocimiento de patrones. Muchas veces se ha tomado decisiones bajo la lógica del miedo, y éstas han sido reproducidas como hábitos en la vida. Tal vez se ha dejado de hablar con alguien importante por miedo a confrontar, se ha postergado un sueño por miedo al juicio, se ha aceptado menos por miedo a perder lo que ya se tiene. Esas elecciones se convierten en cárceles sutiles. La invitación es a romper ese ciclo con fe informada. Una acción concreta para reconectar es escribir en una hoja, ¿qué me detiene? ¿Qué me ha hecho creer que no puedo? Luego a un lado poner el versículo correspondiente y la acción inmediata opuesta al miedo. Esa hoja se revisa diariamente. Es como reprogramar un sistema que antes respondía con parálisis y ahora responde con pasos intencionales. El mejor liderazgo,
El que deja huella no es aquel que nunca sintió miedo, sino el que lo enfrentó y avanzó de todos modos. Jesús mismo caminó hacia lo que sabía que dolería. En Getsemaní, la angustia le pesó, pero su oración no buscó escapar de la realidad del sufrimiento, sino alinear su voluntad con el propósito superior. En esa escena hay conexión directa con lo que tú estás haciendo. No se trata de no tener miedo, se trata de tenerlo y no permitir que determine la ruta. Esa es la fe que transforma, la que dice aunque tenga dudas, haré esto. Y el resultado no es perfección inmediata, es avance sostenido. Además de los versículos mencionados, hay otros que funcionan como refuerzos en la batalla contra el miedo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. Que cambia la narrativa de qué me va a pasar. ¿A quién puede detenerme si Dios está con mi luz iluminando mi camino? Echa sobre Él toda tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti, que permite descargar el peso en manos que no fallan. Y aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Que convierte el lugar más oscuro en territorio de presencia. No se trata de recitar una lista sin entender, se trata de escoger el versículo adecuado según la situación y dejar que la verdad entre en el sistema emocional y lo reemplace. Para que la devoción y la fe no se queden en la teoría, este punto también trae un desafío. Cada vez que el miedo quiera volver a tomar control, revive esta secuencia: reconocer, declarar, actuar. Que se convierta en un ciclo automático de respuesta espiritual, como un músculo entrenado. No permitas que la próxima vez que sientas el frío del temor retrocedas en silencio. Responde con palabra, da un paso, recuérdate la historia de lo que ya superaste y actúa con la convicción de que la promesa es real. Ese es el poder de tener un versículo para cuando el miedo te paraliza. No es para consolar, es para activar. Este segmento termina dejando claro que la parálisis del miedo no es tu identidad. Tu identidad está en ser alguien que con temor avanza, con duda, decide, con presión, se mantiene firme en el propósito. Esa es la diferencia entre una vida reactiva y una vida dirigida. El versículo no es una muleta, es una palanca. Lo que sigue en el video será la siguiente herida que necesita la palabra, la tristeza y el duelo, pero lo que ya se ha construido aquí es una posición de valentía renovada. Sigue avanzando porque ya no estás sin timón, tienes una estrella, tienes palabra, tienes acción. Este punto 3 entra en un territorio que muchos conocen demasiado bien desde el adentro, la tristeza que pesa como una losa y el duelo que deja un hueco que parece imposible de llenar. No es un tema suave ni abstracto, es algo que se siente en el cuerpo, que se quiebra en la voz, que se manifiesta en noches donde uno desea simplemente desaparecer o en días donde la cotidianidad se vuelve una carga insoportable. La buena noticia y el poder transformador están en que para esa temporada también hay una palabra que no es un paliativo temporal, es un consuelo profundo, una restauración en proceso, una mano que te levanta sin minimizar lo que duele. El versículo para este momento no dice todo está bien como quien quiere ignorar el dolor, dice yo estoy contigo en el dolor y lo uso para llevarte más allá, para transformarte, para darte su paz que no depende de las circunstancias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esa frase es una promesa que entra como agua en una tierra reseca y no se queda en la superficie, penetra, suaviza, empieza a arreglar la grieta desde adentro. La teoría de la tristeza y del duelo necesita que se entienda que no es señal de debilidad, sino que es una reacción humana real ante pérdida, traición, fracaso profundo o desilusión. El sistema emocional fue hecho para llorar, para sentir, para procesar. El problema aparece cuando se estanca, cuando se convierte en narrativa de esto siempre me define, y no en estación temporal. La tristeza puede ser como una marea que sube y arrastra todo si uno se deja llevar sin ancla. También puede ser como un crisol donde se purifica lo que estaba camuflado bajo la apariencia de fuerza. Jesús no evitó el dolor, lo caminó. En el momento en que María y Marta perdieron a su hermano, Él lloró con ellos antes de declarar la resurrección. Eso muestra que el primer paso no es negar, es sentir con la presencia de alguien que entiende y que tiene autoridad para transformar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa bendición no es una frase religiosa decorativa, es una estrategia de Dios para decir que el llanto no te aleja de su mano, te acerca, que en el lugar donde todo parece derrumbarse, Él está construyendo una nueva perspectiva, una nueva fortaleza, una identidad que no se define por la pérdida.
Y entonces viene la parte donde la palabra no se queda en abstracto, sino que se traduce en acciones. Primero, la aceptación sin resignación. Reconocer que la herida está ahí y nombrarla. Hay una diferencia sutil pero vital entre esconder el dolor con ocupación y mirarlo directamente con la palabra: Señor, esto duele, mi corazón está quebrantado, pero te lo entrego porque sé que tu cercanía es mi sanidad. Eso no es autoengaño, es alineación. Segundo, la conexión intencional. En momentos de tristeza profunda, es común retraerse, aislarse, dejar de hablar. La acción es buscar presencia, no porque alguien tenga la solución inmediata, sino porque el proceso de llorar acompañado tiene un efecto sanador. En la comunidad de fe de los primeros cristianos se ve que llevaban las cargas unos de otros, y eso no era sentimentalismo, era protección espiritual contra el aislamiento emocional que puede ser terreno fértil para la desesperanza. Tercero, crear un lugar de memoria y esperanza. Escribir lo que se perdió, qué significaba, qué se extraña, y luego escribir lo que la palabra promete sobre lo que viene. Ese contraste reconfigura el dolor de ser una prisión a ser una sala de transformación. Las metáforas ayudan a que esto no se quede en palabras vagas. La tristeza no es un enemigo que se derriba de una sola vez. Es como un túnel oscuro por el que hay que caminar con una lámpara. Puede que la oscuridad se sienta densa, pero si uno avanza con la luz de la promesa en la mano, la salida está más cerca de lo que el alma siente. Es como cuando una plantación es golpeada por una helada. Al principio todo parece muerto, pero debajo de la superficie hay raíces dormidas, y con el tiempo, cuidado y temperatura adecuada vuelve a brotar. El duelo, en su forma más aguda, parece quitarlo todo. La palabra de Dios es la temporada de cuidado que permite que, en lugar de marchitarse definitivamente, se recupere y lo que creíste perdido se reoriente, se reinterprete, se convierta en cimiento nuevo. También hay que entender que la tristeza abre vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por la narrativa equivocada. Esto te define. Nunca vas a salir de esto. Dios te olvidó, no tienes valor después de esto. Esa voz es mentira disfrazada de verdad. El consuelo bíblico activa una reprogramación. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91. No es solo protección física, es protección emocional y espiritual. La decisión de pegar tu mirada en lo eterno, aun cuando el presente sea gris, es lo que transforma. Estoy en reparación con propósito. Esa reparación incluye el perdón hacia otros y hacia uno mismo, porque muchas veces el duelo se agrava con culpa no procesada o con autoacusaciones. Una acción concreta aquí es escribir una carta sin enviarla, hablar con la persona o con el evento que causó el dolor, decir lo que se necesita decir, y luego entregarlo simbólicamente a Dios para que su sanidad se active. Eso no desactiva el proceso, lo articula. En medio de la tristeza también surge el desafío de encontrar sentido, y ahí entran otras palabras de esperanza. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4 es continuo. Es una visión que se planta en el corazón como faro. Lo que hoy duele no es el final definitivo. El futuro tiene una capa de restauración que incluso incorpora lo que se rompió y lo hace parte de una nueva historia con significado. Esa visión no elimina el proceso, lo sostiene. En paralelo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Recuerda que el fundamento de tu identidad no se derrumba por la pérdida porque hay un ancla más allá de lo visible. Para que la devoción no se quede en emoción pasajera, este punto trae la invitación a un ritual de sanidad. Dedicar un espacio semanal a recordar con propósito. No se trata de revivir en dolor, sino de reconocer el recorrido. Ese ritual incluye leer el versículo que da consuelo, hablar en familia o con alguien de confianza sobre lo aprendido en el dolor, agradecer por lo que se entendió y declarar la cobertura para que ninguna sombra de desesperanza vuelva a instalarse. Una práctica adicional es el banco de testimonios de rescate. Anotar cómo Dios ha traído consuelo antes, las veces en que una promesa fue real en medio de la soledad, y revisarlo cuando la tristeza intente reivindicarse. La memoria no es para quedarse en el pasado, es para recordar que el consuelo tuvo efecto y que lo hará de nuevo. También se suma la dimensión de la esperanza activa. No se espera pasivamente a que el dolor se vaya, se participa en su transformación. Eso implica servir aunque se esté cansado, hablar vida aunque se sienta quebrado, y mantener el contacto con la verdad aunque el corazón se resista.
Esa resistencia se rompe con perseverancia, y la motivación nace de la convicción de que no se está solo, de que el dolor es temporal en la narrativa mayor y de que cada escalón que se sube no es solo para salir, sino para ser faro para otros. Recuérdalo, cuando alguien más ve que tú, en tu temporada de tristeza, no te escondiste sino que te levantaste y transformaste, se da permiso para hacer lo mismo. Tu testimonio se convierte en puente para otros. Este punto no cierra con una frase suave, cierra con una afirmación. La tristeza no es la última palabra, pero sí es un lugar desde donde se puede volver a construir. El versículo no es una frase talismán, es una conversación constante con la verdad que reorienta la emoción, la mente y la acción. Lo que viene después es la restauración de la esperanza que te permite levantarte después del fracaso. Pero lo que ya se sembró aquí es una base de consuelo y resistencia profunda. Mantente en la palabra, permite que el consuelo tome forma en tus decisiones y deja que el dolor, tratado con verdad y acción, se convierta en una puerta hacia una versión más fuerte, más sabia y más arraigada de ti. En ese instante en que el fracaso se siente como un puñal hincado en tu ánimo y la decepción se instala en tu historia con su peso de acero, es esencial entender que no estás definiendo tu destino con ese tropiezo. El golpe del fracaso duele, pero no determina tu identidad, es un punto de inflexión, no un punto final. La Biblia tiene un versículo que se convierte en un bálsamo vivo para la esperanza herida. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. No es un consuelo aburrido ni una frase para poner en la pared. Es una promesa llena de nueces prácticas. Incluso el error más doloroso, la decepción más amarga, puede servir para forjar tu carácter, para abrir la puerta a aprendizajes que de otra forma no habrían llegado y para alinear tu vida con un propósito mayor. La teoría detrás de esta verdad es profunda. El fracaso no es un muro infranqueable, sino una invitación a revisar la ruta. Cuando un navegante se estrella contra un arrecife, no concluye que el océano es su enemigo. Aprende a leer las corrientes, a ajustar sus velas y a reforzar su casco. Así funciona la vida. El error revela una grieta en nuestra estrategia, una piedra fuera de lugar en nuestro edificio interior. Si lo afrontamos con la palabra de Dios en mano, transformamos la grieta en punto de entrada de la gracia que sana y fortalece. Dejar que el fracaso te hunda es ignorar que por cada intento fallido recibes información estratégica para el próximo movimiento. C.S. Lewis decía que los fracasos más profundos pueden ser las certezas más útiles, porque en esa caída se revela la verdad que necesitamos para levantarnos con sabiduría. Ahora bien, ese conocimiento no sirve si no se traduce en acciones concretas que te saquen del fango de la autocompasión. Primero, reconoce sin autoacusarte. Admite que salió mal, qué decisión errónea tomaste o qué factor externo te superó, pero sin quedarte atrapado en el fui estúpido o en el nunca sirvo. Ese reconocimiento es como limpiar la herida antes de untarla. Si aplicas la promesa de Romanos 8:28 sobre una herida infectada de culpa, solo aumentarás el dolor. Segundo, toma la palabra y declárala. Di en voz alta, con convicción, Señor, aunque esto no salió como esperaba, confío en que lo usarás para mi bien. No desperdiciaré este tropiezo. Esa declaración verbal, articulada con fe, corta la gramática de derrota y abre la narrativa de la esperanza. Tercero, redefine tus métricas de éxito. Parte del golpe del fracaso viene de medirnos con estándares equivocados. El reconocimiento externo, la perfección inmediata, el resultado sin proceso. Una acción práctica es establecer indicadores de carácter, honra, perseverancia, humildad, generosidad. Cada semana revisa, ¿dónde mostré integridad aunque no ganara? ¿Dónde perseveré a pesar del cansancio? Eso cambia la brújula interna y a la larga genera victorias que duran. Cuarto, reorienta tu foco con un proyecto pequeño que puedas liderar hasta el final. Si tu gran meta se vio truncada, elige una tarea concreta. Puede ser servir en un voluntariado, terminar un curso, escribir un capítulo de tu historia personal y complétala. Esa experiencia de logro transmite la energía necesaria para abordar objetivos mayores sin el miedo al fracaso. La metáfora del escultor ayuda aquí. Una obra de mármol se pule y se modela a través de golpes precisos de cincel. Cada fragmento desprendido no es desperdicio, es la forma que surge.
Tu vida es la escultura y el fracaso es el cincel divino que revela la belleza interior que de otro modo permanecería oculta. Si reaccionas protegiéndote del cincel, recluirás tu potencial. Si aprendiste a ceder a la forma de la gracia, tu belleza se manifestará. Para reforzar la motivación, conviene traer testimonios. Adolfo Rodríguez Saa, un líder latinoamericano que enfrentó derrotas políticas, escribió: «El fracaso no me define, me prepara». Su convicción no eliminó los tropiezos, los utilizó como escalones para crecer en visión y carácter. En la iglesia primitiva, Pablo soportó naufragios, prisiones y rechazo, y sin embargo escribió desde la cárcel: «Lo que ha sido para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo». Filipenses 3:7. Esa actitud de valorar el aprendizaje en lugar de lamentar el resultado es la actitud que necesitas adoptar hoy. Finalmente, para que la esperanza herida no se enfríe, programa un ritual de recordatorio. Cada mes consulta tus notas de aprendizaje de los tropiezos pasados. Revisa cómo Dios transformó esas experiencias y da gracias. Ese acto de memoria construye un banco de fe que te sostiene cuando venga una nueva crisis. No permitas que el próximo golpe te tome por sorpresa. Mantén viva la certeza de que cada caída, cuando se enfrenta con la palabra correcta, se convierte en plataforma para un salto más alto. Al interiorizar estas acciones, reconocer, declarar, redefinir, reorientar y recordar, harás del versículo de Romanos 8:28 no un lema pasajero, sino la armadura activa que te sostiene, te impulsa y te prepara para la siguiente estación. Así, el fracaso deja de ser un rival invencible y se convierte en un aliado inesperado en tu camino de fe y propósito. Llegamos al punto 5, que es uno de los escenarios donde más se define una vida: la tentación y la batalla interior. No es algo que se enfrenta una sola vez ni con voluntad suelta, es una lucha constante entre lo que te jala hacia adentro por inercia del viejo patrón y lo que tu espíritu sabe que es verdadero. La tentación muchas veces no llega con golpes abrumadores, sino con susurros suaves, con disfraces de conveniencia, con promesas que suenan razonables y con justificaciones que parecen lógica. Es la voz interna que te dice: una vez no hace daño, después lo arreglas, te mereces esto aunque no estés totalmente listo, o si nadie lo ve, no es tan grave. Esa es la trampa sutil que va debilitando el tejido interior hasta que la desconexión se vuelve normalidad. En medio de esa batalla hay una palabra, una verdad, un versículo que actúa como línea de defensa estratégica. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Ese versículo no es consuelo pasivo, es un manual de guerra. Reconoce la realidad de la tentación, afirma la fidelidad de Dios como proveedor de salida y establece tu capacidad de resistencia no en tu fuerza aislada, sino en la alianza con quien no permite que seas probado más allá de tu capacidad de permanecer firme. La teoría detrás de la tentación y de la batalla interior tiene que ver con dos rieles: la inclinación natural a reaccionar desde el impulso y la invitación a responder desde la identidad. Santiago lo describe con claridad cuando dice que cada uno es tentado por su propia codicia y que la codicia engendra pecado, y el pecado, cuando se consume, produce muerte. Santiago 1:14-15. Ese camino habitual, empezando en una chispa de deseo no corregido, se convierte en ciclo de autoboicot, porque la tensión interna no resuelta se refuerza con culpa y se alimenta nuevamente con el siguiente encuentro sin resistencia. Por eso la batalla interior no se gana solo con hacer fuerza o tener fuerza de voluntad, se gana entendiendo la raíz del deseo, trazando una línea clara entre lo que es auténtico y lo que es manipulado y volviendo a posicionar tu decisión bajo la autoridad de la palabra. No es renunciar a lo bueno por miedo, es elegir lo que edifica sobre lo que promete alivio rápido. Resistir la tentación empieza por reconocer sus patrones y su lenguaje disfrazado. A menudo se presenta como necesidad urgente: lo necesito para sentirme completo. Es la forma más rápida de aliviar este dolor interior. Nadie me entiende, así me reconforto. Pero detrás de esa urgencia está una voz que no quiere tu paz duradera, quiere tu conformidad temporal. Es la misma lógica que hace que un conductor acelere en la curva porque solo esta vez y termine fuera de control. En ese momento de reconocimiento se activa la primera acción: nombrar la tentación. Eso corta la ambigüedad y desactiva el automatismo. Decir en voz alta: esto no es simplemente deseo,
Es tentación que quiere que me desvíe de mi propósito. Rechazo esa voz y me alineo con la verdad de Dios. Ese acto, aunque parezca pequeño, hace que el sistema interno se reconfigure porque ya no se está reaccionando en piloto automático, se está respondiendo con intención. El siguiente paso es fortificar la mente y el corazón con la verdad diaria. La tentación pierde poder cuando tu interior está saturado de un criterio más alto. Jesús, en su enfrentamiento con la tentación en el desierto, Mateo 4, 1, 11, no se defendió con ingenio humano ni con argumentos filosóficos, sino con citas concretas de la Escritura. Cada vez que el adversario le ofrecía un atajo que sonaba atractivo, él respondía, «Está escrito», y elegía la identidad que ya estaba declarada en la palabra. Eso enseña que no se trata de memorizar para presumir, se trata de internalizar de tal forma que, cuando el impulso aparece, tu lengua ya tiene una verdad lista que actúa como cortafuego. Por eso una práctica clave es tener tus versículos de resistencia seleccionados y memorizados según tus zonas de vulnerabilidad. Si la atracción es por lo fácil en lo que no edifica, recuerda la disciplina de no vivirás solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Si el ataque viene por la comparación y la tentación a buscar validación en lo exterior, regresa a no te conformes con la apariencia. Tú fuiste creado con propósito eterno. Y si es la autofragilización por culpa, recita ni siquiera hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. La acción también implica cambiar el entorno y las rutinas que alimentan la batalla interior. No se puede dejar una puerta entreabierta y esperar que la tentación no se cuele. Si existe una dinámica diaria que te pone en contacto permanente con disparadores, sea cierto tipo de contenido, compañía que refuerza lo nocivo, hábitos nocturnos que te debilitan emocionalmente, es momento de redefinir. Eso significa establecer límites claros, bloquear aquello que repite la tentación, rodearte de personas que te confronten en amor cuando empiezas a desviarte, cambiar horarios donde la soledad se convierte en incubadora de decisiones impulsivas, sustituir un hábito destructivo por otro constructivo en el mismo espacio emocional. No se trata solo de decir no, se trata de reemplazar. Por cada impulso que antes llenaba un vacío, decide hacer una acción que fortalezca tu identidad, orar, servir, declarar, escribir, ayudar a alguien más. Esa sustitución tiene fuerza porque redirige la energía que antes se usaba para ceder hacia la resistencia activa. Las metáforas son útiles para que esto se arraigue. La tentación es como un río que tiene corriente fuerte hacia la zona peligrosa, y dejarte llevar sin redirigir el flujo es acabar en la quebrada. La disciplina de la palabra y de la acción es construir diques internos y canales que llevan esa agua a donde puede nutrir y no destruir. Otra imagen, el guerrero no se enfrenta a cada ataque con brazos abiertos, prepara su armadura, afila su espada y conoce el terreno. Tú también puedes anticipar las áreas donde sabes que la batalla interior se recrudece y tener ya el plan de defensa preparado. Esa anticipación te saca de la posición reactiva y te pone en una postura de dominación. Además, la motivación para perseverar nace de reconocer el costo de ceder y el valor de vencer. La tentación puede dar una gratificación rápida, pero el precio es perder la paz, erosionar la confianza propia y debilitar la dirección. En contraste, cada resistencia es una inversión que fortalece tu carácter, refuerza tu identidad y ensancha tu capacidad de confiar en la palabra en el momento siguiente. Es importante que veas esto no como una lista de reglas externas, sino como una escuela interna de libertad. Vivir sin ser esclavo del impulso te da liderazgo sobre tu tiempo, tus emociones y tu legado. Cada vez que elijas la verdad sobre el atajo fácil, le estás diciendo a tu futuro que ya no eres definido por lo que te lleva hacia atrás, sino por lo que te impulsa hacia adelante. No falta aquí el testimonio que sustenta. Miles de personas que antes estaban atrapadas en ciclos de adicciones, de búsqueda de aprobación externa, de decisiones impulsivas que destruían relaciones, encontraron su punto de quiebre cuando empezaron a practicar la resistencia con base en la palabra. Uno de los pilares de la recuperación real no es simplemente dejar algo, es construir una nueva historia donde la identidad se basa en lo que Dios ha dicho de ti y no en lo que el impulso te susurra. La batalla interior, cuando se gana una y otra vez, se transforma en un hábito de victoria. Ya no es una guerra desesperada, es un territorio conquistado donde la tentación ya no tiene voz dominante. Este punto debe dejar algo claro. No eres víctima indefensa de tus impulsos. Eres alguien que con conocimiento, verdad y acción puede dominar lo que antes dominaba. La tentación no desaparece por completo, pero su poder se reduce cuando tú te colocas en tu lugar de autoridad.
El versículo de 1 Corintios 10:13 debe ser tu ancla constante, porque recuerda que no fuiste dejado sin salida y que la salida no es solo correr, es caminar con pasos conscientes hacia lo que edifica. La pasión que se enciende aquí debe convertirse en hábito, nombrar, declarar, sustituir, proteger y luego celebrar la resistencia. Lo que viene después es la siguiente dimensión que tu brújula necesita, la incertidumbre y la decisión en medio de lo desconocido, pero lo que se ha activado aquí es una fortaleza interior para que esa batalla no te desarme. Este punto 6 te coloca en el cruce donde muchas personas se han quedado paralizadas, la incertidumbre y las decisiones claves. No es un no saber inocente, es la sensación de que el terreno debajo de los pies se mueve, de que las opciones multiplican la duda, de que cada paso puede ser irreversible, y por eso se termina quedando quieto como quien no confía ni en el viento ni en su propio pulso. En medio de esa neblina hay una palabra que funciona como faro y guía: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esa frase no es una invitación pasiva a esperar sin actuar. Es una brújula para tomar decisiones con un corazón firme, un entendimiento renovado y una mirada que trasciende la inmediatez. Cuando se vive en incertidumbre sin esa brújula, los pensamientos se vuelven polvorientos, se crean escenarios imaginarios de desastre y se elige el camino cómodo o el que da apariencia de seguridad en lugar del que tiene propósito. Cuando se ancla la mente en esta verdad bíblica, se disipa la ilusión de tener que controlar todo, se reconoce la necesidad de investigar, discernir y luego entregar con confianza el resultado al que guía. La teoría detrás de este versículo contiene 3 dimensiones: dependencia auténtica, humildad estratégica y dirección divina. Dependencia auténtica significa que, lejos de dejar de pensar, se piensa con la convicción de que hay una voz superior que puede afinar los detalles que tú no ves. Humildad estratégica es dejar de creer que tus datos, tus miedos o tus deseos son la única referencia y estar dispuesto a ajustar tu rumbo cuando esa voz contradice tus supuestos previos. Dirección divina no es un mapa completo entregado de una sola vez, sino una serie de correcciones, confirmaciones y aperturas que se sienten cuando el corazón está en sintonía. Un ejemplo clásico en la Escritura es el caso de los discípulos antes de enviar a Pablo y Bernabé. Ellos no improvisaron una misión sin deliberación, sino que oraron, ayunaron, discernieron y luego soltaron con una confianza sustentada en la dirección que recibieron. Esa es la combinación que tú necesitas. No se trata de tomar una decisión con ignorancia ni de paralizarse por miedo, se trata de moverte después de renovar tu entendimiento en la verdad, sabiendo que hay guía cuando se reconoce al Señor en cada paso. La incertidumbre tiene un efecto corrosivo cuando no se la enfrenta con claridad, porque empieza a sembrar narrativas que no son verdad. No sé si esto funcionará, no sé si me equivoqué, tal vez nunca sabré. Ese ruido interno se alimenta de la falta de criterio y te roba la iniciativa. Lo que se propone aquí no es ignorar los riesgos, sino contextualizarlos. Toda decisión importante involucra riesgo, pero la diferencia es si ese riesgo se enfrenta con una brújula que ha sido calibrada con la palabra y con la confesión de que no se está solo al caminar. La acción en la incertidumbre tiene 4 fases prácticas. 1. Recopilar información sin obsesionarse, porque buscar datos es sabiduría, pero reescribirlos una y otra vez es indecisión disfrazada. 2. Filtrar esa información a través de la verdad revelada. Esto se alinea con lo que Dios ha dicho sobre mi identidad, mi propósito y mi camino. 3. Orar con intención, no como ritual de espera, sino como la entrega consciente de la decisión, utilizando frases que declaren: Señor, reconozco que esto es lo que tengo delante, te presento esta posible ruta, dame confirmación y paz para avanzar. Y 4. Moverse con el respaldo de la paz interior que no viene de la ausencia de duda, sino de la certeza de que ya se pidió la guía y de que se está dispuesto a ajustar si se reciben nuevas señales. Una metáfora potente es la del capitán que no navega con el mar en calma, sino con tormentas constantes. El capitán sabio no se queda en el puerto porque la niebla impide ver el horizonte. Estudia las cartas, siente el viento, consulta instrumentos, escucha consejos y luego decide la ruta, sabiendo que en el trayecto se harán pequeños ajustes. La incertidumbre no se elimina, pero se gobierna. Lo mismo pasa con una persona que enfrenta una decisión de cambio de carrera, de mudanza, de matrimonio, de inversión emocional o financiera. No puede esperar a tener seguridad total, esa no llega,
pero puede alinear sus pasos con principios claros, con escrutinio de su propia motivación y con una fe que confía en que el camino se va aclarando mientras camina. Esa fe no es ciega, es una luz encendida que se ajusta, no se apaga. Ahora bien, hay quienes han vivido en la dirección equivocada por falta de arraigo a este principio y han pagado el precio de decisiones tomadas desde la prisa, desde la comparación o desde el esto se ve bien para otros. El resultado ha sido desgaste, arrepentimiento y la creencia de que tal vez nunca tendré claridad. Esa narrativa se rompe cuando se internaliza que el reconocimiento en todos los caminos es una acción constante. Cada mañana evaluar una decisión, cada paso pequeño preguntarse, ¿esto me acerca a mi propósito o me distrae? Y no con autocrítica destructiva, sino con una precisión que ajusta sin paralizar. Esa disciplina crea una consistencia que con el tiempo produce visión más clara, no porque la incertidumbre desaparezca, sino porque el músculo de discernimiento se fortalece. Además, otra dimensión que amplifica la parálisis en la incertidumbre es el miedo a equivocarse y la sobreinterpretación de los resultados. Se cree que si se toma una ruta y no da el resultado esperado, eso valida que no se debía haber hecho nada. Eso es una trampa. Incluso en la desviación hay aprendizaje y la palabra te permite decir, aunque esto no salió como pensaba, reclamo la dirección de ajustar con sabiduría y no me escondo en el error. Esa mentalidad evita que se quede fijado en la culpa y lo convierte en información usable. Una acción concreta para eso es escribir antes de decidir qué creo que puede suceder si tomo este paso. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me muestra mi experiencia pasada? ¿Qué me confirma la paz interior o la inquietud no resuelta? Luego, después de actuar, se documenta qué aprendí, qué ajustaré para la siguiente etapa. Ese ciclo hace que la incertidumbre se convierta en un río por el que se cruza con experiencia acumulada, no en un abismo que paraliza. También se suma aquí el tema de la confianza sostenida en la provisión y en el proceso. El versículo adicional que alimenta este punto es Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles un fin y una esperanza. Esa frase ayuda cuando no se ve el panorama completo. Fija tu mirada en que hay un designio incluso cuando el presente parece confuso. El desafío no es esperar a que todo se aclare sin mover ficha, sino moverse con la promesa de que tu vida está siendo orquestada con propósito y que cada decisión bien anclada crea pasos que también participan en la revelación de ese futuro. La motivación para no quedarse atascado en la indecisión debe ser fuerte y profunda. La vida no se construye en la parálisis, se construye en la fe informada que decide, ajusta y sigue. Lo que está en juego con tus decisiones claves no es solamente tu comodidad inmediata, es la dirección de tu legado, la influencia que tendrás en los demás, la autoridad perdida o ganada sobre tu propia historia. Por eso, la devoción que nace de este punto no es pasiva, es activadora, te impulsa a buscar claridad, a someter tu criterio a la verdad, a moverte con intención y a restaurar rápidamente cuando se necesita reajustar. No se trata de temer equivocarse, se trata de tener un proceso en el que cada paso se convierte en información digna de actuar con valentía. Este segmento termina con un llamado interno. No te retires de la incertidumbre creyendo que no hay claridad y por eso no haces nada. Levanta tu corazón, reconoce al Señor en tus caminos, usa la palabra como brújula, honra tu proceso de discernimiento y muévete. La próxima decisión que tomes, aunque no tenga todas las piezas, puede ser la que te saque de una temporada de estancamiento y te ponga en marcha con un nuevo nivel de propósito. Lo que viene después es el cierre, la integración de lo aprendido y el desafío de arraigar estos versículos como brújula diaria, pero hoy tienes una luz para decidir aún cuando no se vea todo con nitidez. Este punto 7 es la culminación, con un propósito claro. No se trata de una conclusión amable para decir gracias por escuchar, sino de un desafío que activa lo que se ha sembrado, lo convierte en hábito y lo hace raíz firme para que, a futuro, no haya vuelta atrás. Todo lo que se desplegó en los 6 puntos anteriores, la luz sobre el miedo, el consuelo en la tristeza, la esperanza en el fracaso, la resistencia en la tentación y la dirección en la incertidumbre, ahora tiene que ser integrado en una vida que no se deshace con el primer viento fuerte, sino que se mantiene en pie porque tiene una brújula interna bien calibrada, una identidad firme y una devoción que se traduce en acción continua. No es suficiente saber los versículos,
Lo que hace la diferencia es arraigarlos, recitarlos, vivirlos y volverlos parte del lenguaje habitual con el que te hablas a ti mismo, con el que guías a otros y con el que tomas decisiones. Este no es un cierre que deje espacio para la regresión silenciosa. El llamado es a tomar una decisión renovada hoy, escribir esos versículos en lugares visibles, memorizarlos hasta que salgan sin esfuerzo en la crisis, construir rituales pequeños pero consistentes que los reafirmen cada mañana y cada noche, y crear un sistema de rendición personal y comunitaria que garantice que no se olvida la verdad bajo la presión del momento. Es el momento de prender una luz que no se apaga conforme pasa el tiempo, de convertirse en alguien que no solo repite la palabra cuando está cómodo, sino que la pronuncia con autoridad cuando el ambiente se complica. Hay una diferencia entre quien solo consume y quien se compromete. Este llamado es para el compromiso. Si se decide ser de los que avanzan, entonces hay que actuar, revisar las decisiones pasadas, corregir con humildad lo que está fuera de alineación, hacer espacio para la oración encendida y no dejar que la incertidumbre, la derrota o la tentación reescriban la historia que ya fue redimida. La imagen que quiero dejar contigo es la de un sembrador que ya plantó las semillas en terreno fértil y no se retira esperando que pase por arte de magia. Riega, cuida, quita maleza, observa los brotes y ajusta la cercanía de la luz. Así debe ser tu relación con estos versículos. No basta con tenerlos en la memoria, hay que nutrirlos con acción, protegerlos con disciplina, compartirlos con otros y celebrarlos cuando producen fruto. Lo que hoy se decide será el refugio que sostendrá mañana, el legado que se transmitirá a quienes te siguen, la diferencia entre una fe momentánea y una fe que define generaciones. Ahora, antes de despedirme, quiero hablar con franqueza y respeto sobre este canal, porque lo que acabas de recibir no es un hecho aislado ni improvisado, es parte de una intención mayor de acompañar, equipar y transformar. Si el contenido que hoy te impactó resonó en tu interior, si despertó en ti un deseo de cambiar, si te dio herramientas para levantarte de una caída, entonces permanecer aquí es estratégico. Suscribirse no es un acto automático de algoritmo, es una declaración. Quiero seguir en esta frecuencia, quiero seguir siendo ajustado, quiero que mi brújula no se desvíe. Al suscribirte, te aseguras de que lo que aprendiste no quede en el olvido, de recibir más claridad cuando la confusión vuelva, de tener seguimiento en tu proceso personal y familiar y de formar parte de una comunidad que no se contenta con lo superficial, sino que busca transformación sostenible. Además, activar la campanita significa que no pierdes lo que viene, que tienes acceso temprano a más enseñanzas, más estrategias, más profundidad y más acompañamiento. La consistencia es lo que distingue a los que empiezan con entusiasmo de los que terminan con fruto. Este canal entrega contenido con fundamento, sin adornos vacíos, con aplicación directa y con una visión que se conecta de un video al siguiente para construir una trayectoria. Al quedarte suscrito no solo recibes, también contribuyes, tu permanencia mantiene viva la posibilidad de llegar a otros que necesitan esa palabra en su momento difícil, porque este contenido no se queda en ti, se multiplica. Gracias por tu atención, por tu apertura, por no permitir que esto sea solo un momento pasajero en tu vida. Que lo que escuchaste se convierta en un ancla cuando las olas regresen, que lo que declaraste se convierta en una identidad firme, que la fe que se encendió hoy se convierta en el motor de tu mañana. Camina con la seguridad de alguien que no se define por la prueba sino por la palabra que ha tomado, y que esa palabra lo guía. Con profundo respeto y gratitud, hasta el próximo video.